Hoy vengo a contarte las diferencias que hay entre ser intolerante a la lactosa y ser intolerante o alérgico a la proteína de leche de vaca. Si quieres saber estas diferencias, quédate para ver el vídeo. Hola supermamás, ¿cómo estáis? Bienvenidas de nuevo al canal de Yo y Elvira y hoy vamos con otra explicación de pediatría para mamis que sea sencilla, práctica y sin cosas raras. ¿En qué se diferencian la intolerancia a la lactosa de la intolerancia o la alergia a la proteína de leche de vaca? ¿No son lo mismo? Si me sienta mal la leche, ¿la puedo tomar sin lactosa o aún así puede haber un problema? La intolerancia a la lactosa es muy conocida porque muchos adultos la tienen. Ya os voy a explicar por qué. Sin embargo, lo que vemos normalmente en los bebés que es tan conocido es la alergia o la intolerancia a la proteína de leche de vaca. ¿Es lo mismo? Pues no, no es lo mismo en absoluto. ¿Qué tienen en común? Pues que el producto que les sienta mal, que les supone un problema de cómo reacciona su cuerpo, está contenido en la leche de vaca y de otros mamíferos. ¿Qué ocurre? Que no es el mismo compuesto y entonces eso hace que haya distinta sintomatología y ocurra en distintas etapas de la vida. Vamos primero a explicar qué es la intolerancia a la lactosa. ¿La lactosa qué es? La lactosa es un azúcar, un hidrato de carbono de la leche. Vamos primero con lo que es la intolerancia a la lactosa. ¿Qué es la lactosa? Es un componente de la leche, un azúcar de la leche, un hidrato de carbono, que este a su vez se divide en glucosa y galactosa. Entonces, la manera que nosotros tenemos de digerir eso, de partir esa molécula, es mediante unas enzimas que segregamos en el intestino. El problema es que a veces no tenemos esas enzimas por causas genéticas o por causas de que se dañe la flora intestinal, las vellosidades, y entonces no podemos digerir la lactosa y lo que genera eso normalmente es diarrea. Por eso la diarrea es lo típico, lo que pensamos cuando alguien no digiere bien la lactosa, porque además de eso, pues se genera hinchazón, se generan molestias y normalmente es justo después de tomarla, pero no siempre. Normalmente el déficit de lactasa, es decir, la incapacidad para partir y digerir la lactosa en el intestino, sucede no al nacimiento, sino que se desarrolla más adelante, normalmente más allá de los 2 años, cuando uno tiene esa predisposición, que hay una predisposición genética. ¿Qué ocurre? Que hay veces que los niños tienen una gastroenteritis fuerte, pues con vómitos, diarrea, una infección vírica o bacteriana, y durante un tiempo persiste esa diarrea. Y eso suele ser porque las vellosidades intestinales se dañan, o sea, la estructura del intestino, la barrera intestinal se daña, no se pueden generar bien esas enzimas y entonces la lactosa no se absorbe y queda como un azúcar que retiene agua y al final lo que crea es diarrea. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Durante 2, 3 semanas, un mes, que el niño esté sin tomar lactosa. ¿Se hace por definición cada vez que hay una gastroenteritis? No, solo se hace si ocurre esto, que hay un síndrome posenteritis. Y eso lo vamos a saber con los días. De hecho, hasta que no pasa más de una semana o 2, no podemos sospecharlo. ¿Y hay algún niño que ya desde el nacimiento no pueda tomar lactosa porque es intolerante? Sí, pero son casos muy, muy raros. Son enfermedades metabólicas, que seguro que os suena de la prueba de talón porque son enfermedades raras que se criban por ahí. Así que, no, vuestro hijo es muy, muy, muy improbable que tenga esto. ¿Qué ocurre? Que en los niños a partir de los 2 años sí que puede desarrollarse la hipolactasia del adulto, que llamamos, que es, pues, todos esos adultos que conocéis que no toleran la lactosa y que cada vez que la intentan reintroducir vuelven a tener síntomas, pues esos adultos empezaron en cierto momento a ser intolerantes a la lactosa. ¿Cuándo? Pues depende de la persona, pero normalmente es más allá de los 2 años. ¿Por qué? Pues esto tiene un mecanismo fisiológico. En la naturaleza, pues los niños necesitan ser amamantados. Si no hubiese leche de fórmula, ¿no? Si no hubiese biberones, lo lógico es que tomando lactancia materna, de ahí están recibiendo lactosa. La lactancia materna tiene lactosa. Con lo cual, lo lógico es que eso se tolere bien, que el cuerpo lo tolere. Pero más allá de los 2 años, que ya no sería tan necesaria, porque ya hay otros alimentos, aunque ya los hay antes, ¿de acuerdo? Pero bueno, a esas alturas, pues ya el pecho no sería imprescindible, es cuando puede producirse este mecanismo de que ya no tolera la lactosa. De hecho, en otros mamíferos como en los gatos ocurre algo parecido, que al principio pueden tomar la leche de su madre, pero después son intolerantes a la lactosa por defecto, de hecho.
Entonces hay mucha gente en el mundo intolerante a la lactosa. ¿Qué es lo más importante de la intolerancia a la lactosa? Que es una patología más bien de adultos, porque se desarrolla normalmente más allá de los 2 años, o si se desarrolla en niños suele ser transitoria. Y que el tratamiento realmente es fácil, porque solo tenemos que tomar leche sin lactosa. ¿Qué es la leche sin lactosa? Realmente no es que sea sin lactosa, es que lo que hacen es meterle a la leche esas enzimas que nosotros tenemos en el intestino para digerir la lactosa, y entonces esa lactosa se parte para que esas unidades en las que se ha dividido sí puedan ser absorbidas por el cuerpo. Por eso veréis que la leche sin lactosa, si la habéis probado, tiene un sabor más dulce, porque sabe a glucosa. Pero realmente no es una leche propiamente sin lactosa. Y si no soy intolerante a la lactosa, ¿debo tomar leche sin lactosa igualmente? Porque como se supone que es más ligera y demás, no. Y sobre todo los niños, pero los adultos tampoco. ¿Por qué? Porque la lactosa ayuda a absorber el calcio, que es muy importante para los huesos. Entonces, si no tenemos ese problema, es mejor no restringirla de la dieta. ¿Y qué ocurre también? Que normalmente quien es intolerante a la lactosa no puede tomar leche, pero los yogures y el queso generalmente no le dan problema, porque contienen muy poquita lactosa. Sí que es cierto que a lo mejor, pues, si el niño es intolerante y se va a comer una pizza con los amigos, a lo mejor ese día tiene diarrea, porque se ha comido gran cantidad de queso y las cantidades suman. O, pues, es dependiendo de la persona. De hecho, no sé si sabéis que hay unas pastillas que contienen lactasa, que es esa enzima que falta en los intolerantes a la lactosa, que vale para, pues, uno darse un gusto y tomar algo con lactosa cuando sabe que le va a sentar mal. ¿Cuál es el problema de esto? Además de que es tomar pastillas, hay que pagarlas, pues que además controlar la dosis exacta que uno necesita para lo que come no es tampoco tan exacto, con lo cual puede ser que no se quede corto en las pastillas que toma de eso y tenga síntomas igual. ¿Qué es lo bueno, entre comillas, que tiene la intolerancia a la lactosa? Que si un día uno trasgrede la dieta, pues no pasa nada. Lo máximo que va a pasar es que tengas síntomas de cólicos, de diarrea, ese día lo vas a pasar mal, pero al día siguiente pues vas a estar perfectamente. Sin embargo, hay otras patologías, como sabéis, por ejemplo, la enfermedad celíaca no es lo mismo. Incluso aunque no tenga síntomas, el comer cosas con gluten puede dar serios problemas de salud. La alergia a la proteína de leche de vaca implica que si la persona toma leche, que por defecto contiene esa proteína que le ocasiona los problemas, va a tener o una reacción alérgica inmediata que puede llegar a ser grave, la anafilaxia que todos conocemos, que puede suceder pues, por medicamentos, por otros alimentos, puede llegar a suceder eso, o puede ser una alergia que llamamos retardada o no IgE mediada, que llamamos es otro tipo de alergias, que dan unos síntomas un poco más difíciles de relacionar con la ingesta de leche, que pueden ser de hecho parecidos a la intolerancia a la lactosa, en parte. ¿Por qué? Porque puede dar dolor abdominal, gases, diarrea, pero hay cosas que no dan la intolerancia a la lactosa, como son sangre en las cacas, fallo del crecimiento, entonces todo eso, como veis, o una pérdida de peso, todo eso sí que puede ser grave, tanto a corto como a largo plazo. Por lo tanto, con la alergia a la proteína de leche de vaca hay que tener mucho más cuidado y hay que tratarla sí o sí, nada de transgresiones dietéticas. La intolerancia a la proteína de la leche es similar, solo que usa otro mecanismo y la clínica es más difusa. Normalmente no tan grave y en este caso, por el mecanismo por el que sucede, pues sabemos que no da sangre en heces. Entonces, cuando hay sangre en heces es como muy típico de la alergia. Pero para que nos hagamos una idea, la intolerancia y la alergia a la proteína de leche de vaca son similares. Simplemente con la alergia generalmente tenemos que tener todavía más cuidado. La alergia a la proteína de leche de vaca, como su nombre indica, pues es una proteína, bueno, en concreto son varias, que generan una reacción en el cuerpo de rechazo. Normalmente hay 3 proteínas de leche de vaca que son las que generan síntomas, aunque la leche de vaca tiene más de 40 proteínas. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay varios mamíferos que también tienen estas proteínas alergénicas en su leche, como son la oveja y la cabra. Por lo tanto, si el niño tiene prohibido, es decir, por ley, por salud, tomar leche de vaca, tampoco la debe tomar de cabra ni de oveja, porque podríamos tener el mismo problema.
Sin embargo, cuando uno toma leche materna, no hay ese problema, a menos que la mamá esté tomando lácteos de vaca, de oveja o de cabra, y entonces esas partículas pueden pasar por la leche materna y ocasionar problemas. Conclusión: si mi hijo toma biberón de leche de fórmula artificial, ¿puede tener una alergia a la proteína de leche de vaca? Sí. Si mi hijo toma lactancia materna, entonces no puede tener alergia a la proteína de leche de vaca, ¿no? Pues sí, la puede tener. La puede tener porque si la madre toma lácteos o alimentos que contienen incluso trazas de leche, implica que esa proteína de leche de vaca, oveja, cabra, lo que tome, puede pasar a través de la lactancia materna y que el niño tenga esa misma reacción que tomándose un biberón de leche artificial. ¿Qué ocurre? Si el niño toma biberón, pues lo que hacemos es cambiarle esa fórmula de inicio o de continuación por un hidrolizado de leche, que es, digamos, la misma leche, pero con las proteínas partidas o divididas de tal manera que ya no creen un efecto alergénico, o sea, no puedan darle alergia al niño. El niño no las rechaza y entonces ya le sientan bien. ¿Qué ocurre si el niño toma lactancia materna? Pues entonces es la madre la que tiene que dejar por completo de tomar lácteos. Y en función de la gravedad del caso, pues se le permite tomar trazas, o no se le permite tomar nada, o incluso hay que quitar otros alimentos si se añade alguna otra alergia más, que ya son más raras. Conclusión de la alergia o intolerancia a la proteína de leche de vaca. Puede ser más grave y se da en niños, principalmente en bebés. De hecho, normalmente con los meses se puede reintroducir una leche normal y se tolera bien. Son poquitos los que quedan alérgicos a la proteína de leche de vaca para toda su vida. Intolerancia a la lactosa, enfermedad generalmente de adultos, o si está en niños, suele ser transitoria. No es peligrosa y nada, es un poco rollo, pues porque la leche hay que pedirla sin lactosa cuando vas a un bar, pero en general es bastante fácil de solucionar o de tener una dieta exenta de eso. ¿Qué ocurre con la alergia a la proteína de leche de vaca? Más propia de bebés o de niños pequeños. Suele resolverse, pero hay que llevar la dieta a rajatabla porque si no, sí que puede tener peligros para la salud, tanto a corto como a largo plazo. Y bueno, espero que os haya sido de utilidad el vídeo. Si os gusta el canal podéis suscribiros, darle a la campanita, darle a me gusta a este vídeo si os ha gustado y os ha parecido útil la información. Se lo podéis compartir a otras mamás que tengan niños en la misma situación o que simplemente les guste saber de estos temas. Y podéis dejarme comentarios sobre otros temas de los que queréis que hablemos. Y por supuesto que estaré encantada de leeros. Así que paséis muy buen día. Un besito.